Si probablemente estás viendo este vídeo es que, bueno, pues te ha entrado al pánico, has visto en el calendario algunos eventos que no te cuadran, que te dicen cosas raras y es totalmente normal, ¿vale? En este vídeo te voy a intentar tranquilizar un poquito y también te voy a ayudar a eliminar ese parece que virus de tu calendario. Así que antes de empezar, como acabas de ver, te acabo de decir parece que virus, porque no es un virus, es un poquito de spam que acabas de aceptar mientras navegabas probablemente por la web. No es un virus como tal, no va a poder quitarte ningún tipo de dato, ni va a poder extraer ningún tipo de información de tu terminal. Lo que sí es que es mucho spam que tienes en el calendario y es totalmente lógico que lo quieras quitar y debes hacerlo, ¿vale? Antes de nada, quería aclarar eso, quería decirte que no es un virus como tal, es simplemente que estabas navegando por la web, te ha saltado una ventanita, probablemente le hayas dado a aceptar y al final acabas de aceptar una invitación al calendario y se te acaba de instalar ahí esta cosa rara. Así que vamos a aprender a quitarlo de aquí y es algo muy sencillo. Lo que tienes que hacer es simplemente te vas a ir a el calendario y hay mucha gente que lo que intenta aquí es irse al evento y trata de eliminar el propio evento. Y esto está bien, pero simplemente estás quitando uno y probablemente tengas muchísimos en tu calendario de tu iPhone. Lo que tienes que hacer es salirte de ahí, irte a los ajustes, te vas a ir a la opción de calendario si tenéis iOS 14 y aquí en el apartado de cuentas probablemente tengas una cuenta que no te suene de nada y es esta última, ¿vale? Además está relacionada con el calendario, blanco en botella y además este nombre es muy raro, Click Subscribe, que se suele llamar así. Pues pulsamos sobre él y aquí nos van a aparecer una serie de datos, una URL, bueno, pues unas cosas que no nos suenan de nada, por tanto vamos a proceder a eliminar este apartado. Le damos a eliminar cuenta y le damos otra vez a eliminar porque es lo que queremos, quitar totalmente estos eventos de nuestro calendario. Una vez le damos a eliminar, probablemente si te vuelves al calendario ya no verás ningún evento relacionado con esta cuenta, ¿vale? Al fin y al cabo era una invitación que alguien nos ha hecho del calendario y después hemos aceptado que se instalase la cuenta. Esto, bueno, pues no lo has hecho tú, lo has hecho sin querer, no te preocupes, pero nada, que sepas que no era un virus y que de esta forma se puede desinstalar de una manera totalmente facilísimo, yo diría, ¿no? Y ahora, después de esto, te acaba de entrar un poquito el pánico y quieres instalar un antivirus en tu iPhone. Pues te tengo que decir que yo personalmente no recomiendo instalar un antivirus, más que nada porque son pues una entrada de spam constante que te van a decir que te pases a la versión premium, que lo instales en tu ordenador, etcétera, etcétera. Hay muchísimos en la App Store y de manera gratuita. No te recomiendo porque realmente los virus en iPhone son diría que prácticamente muy poquitos y los pocos que hay es porque no hemos realizado un buen uso del sentido común. Y es que es lo que digo, si utilizas tu iPhone con sentido común no tienes que instalar un antivirus. ¿A qué me refiero con sentido común? Pues descargar las aplicaciones siempre desde la App Store, por ejemplo, que es algo muy básico, pero hay gente que intenta ir a la web y ahí pues descargar aplicaciones. Y es que otra cosa, por ejemplo, es que estemos navegando por la web, por páginas extrañas y por tanto estemos viendo una película online, imaginaos, y de repente salta un pop-up, salta una ventana nueva y le damos por quitarla ya, que sí a todo, lo quitamos y al final estamos realizando esto que bueno, luego vamos a tener que eliminar, aunque yo os digo que no es un virus, es más bien spam. Así que después de esto te tengo que decir que ya lo has conseguido, te voy a dejar también en la descripción una página de Apple donde también explica cómo puedes eliminar este spam del calendario, porque tiene Apple una página oficial que te dice prácticamente lo que te acabo de decir yo, pero un poquito más explayado por si tienes algún caso especial, así que déjame en los comentarios si te ha funcionado, de verdad valora este vídeo que me ayuda muchísimo que lo hagáis para así pues que otras personas vean que sí funciona, algo que me ayuda muchísimo, así que suscríbete al canal también para estar atento de todas las cosas que voy subiendo sobre Apple. Si es que tienes un iPhone, la verdad que te va a venir súper bien y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!